nuevamente, saludos. Em, Vamos a presentar un podcast con mi abuelo sobre el mito de Edipo el Rey, un mito bastante interesante y con bastante historia. A continuación, el podcast. Hola, buenos días. Estamos presentando un podcast con mi nono Álvaro y mi persona, Gisela Alejandro Sánchez Becerra. No, ¿usted alguna vez había escuchado hablar del mito de Edipo el Rey? Claro, eso generalmente esto lo nombran y se conoce como el complejo de Edipo, inclusive en psicología también forma parte del conocimiento del tema. Sí. Ah, no me diga. ¿Y usted me podría contar la historia para tener un conocimiento más amplio sobre el tema? La historia que dio origen a Edipo se trata de que en los tiempos de la Grecia antigua, pues, donde en ese momento el rey de Tebas se llamaba Layo y vivía con su esposa Yocasta, pero no conseguían tener hijos. Entonces, fueron mm, a donde un oráculo, él mismo, a ver por qué no podía tener hijos, y el oráculo de Delfos le dijo que sí, que iba a tener un hijo, pero que ese hijo iba a matar a su padre y se casaría con su madre. Entonces, asustado con esa cuestión, este, Layo, el rey Layo inmediatamente pues decidió, dijo, no voy a tener, mejor no voy a tener hijos, y se guardó el secreto para él solo. Sin embargo, en algunas fiestas que se hicieron en Tebas, producto de las fiestas también, entonces, de todas maneras, su esposa quedó embarazada. Y una vez que llegó el hijo, entonces decidieron él que lo iba a entregar a unos campesinos para que lo dejaran por allá tirado en un bosque. Y así lo hizo. ¿Qué pasó? Entonces, eh, por allá en los campesinos, otros campesinos encontraron al niño y se lo llevaron al rey de Corinto, y entonces él y su esposa no tenían hijos y entonces lo adoptaron como hijo. Con el tiempo el muchacho creció muy simpático, muy fuerte, muy inteligente, y entonces la gente empezó a murmurar, oye, ese no parece hijo de, de Pólipo, se llamaba el rey, entonces ese no parece hijo, ya, por esa murmuración. Entonces Edipo se quiso consultar también a ver qué era lo que iba a pasar, y entonces esto fue y consultó al, al que a un al oráculo de Delfos, y entonces le dijeron que él iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Se asustó mucho. En ese momento, pues los padres eran los que lo habían criado. Él pensando que eran sus padres verdaderos, entonces decidió irse de Corinto. Se decide ir de Corinto y por el camino hacia Tebas, entonces en un cruce del camino, eh, se chocan justamente con otra carruaje que venía. Entonces se pusieron a pelear quién debía pasar primero. Edipo exigió pasar primero, pero en la otra carroza, mm, los que venían le dijeron que no, que ellos debían de pasar primero. Entonces,
ahí venía era el rey. Y Edipo se bajó y empezó una pelea ya con el señor y lo mató, sin saber que era su padre. Entonces ya aquí en este momento se cumple la primera parte. Él mató a Layo, que era el verdadero propio padre de él. Bueno, siguió eso, sí, se quedó en el olvido y él llegó a Tebas. Antes de llegar a Tebas, había una, un ser que los dioses habían puesto para castigar a Tebas. ¿Qué hacía la esfinge? La llamaban la esfinge. ¿Qué hacía la esfinge? Sencillamente decía un acertijo. Y si la persona que pasaba por ahí no era capaz de adivinarlo, entonces lo mataban, lo mataban. Era la pena de muerte para él por parte de la esfinge, porque era un ser enorme, grande. Tenía alas, cuerpo de león y cara de mujer, le decían la esfinge. Entonces Edipo se enfrentó a ella y ella le dijo el acertijo. A ver, ¿cuál es el ser que en la mañana camina en cuatro patas, a mediodía camina en dos patas y por la tarde camina en tres patas? Entonces Edipo, muy inteligente y todo, le dijo que era el hombre, que cuando estaba niño, en su amanecer el niño, gateaba sus cuatro paticas. Luego ya con el tiempo caminaba normalmente en dos pies y cuando era anciano caminaba apoyado con una bastón. Entonces la esfinge se desesperó porque le habían adivinado y entonces fue y se despeñó por allá y se mató. Entonces cuando llegó a Tebas, como tenían al pueblo tan con esta cuestión, pues lo tenían de todas maneras muy oprimido y muy asustado, entonces lo nombraron rey en el agradecimiento por haber destruido a las víctimas, entonces quedó nombrado rey, Edipo rey. Entonces, como rey se casó con Yocasta, que era la mujer del anterior rey, que era Layo, su padre, y con ella tuvo 4 hijos. En unos años después, entonces, empezó a haber una epidemia en la ciudad y Edipo Rey quiso saber cuál sería la culpa, qué sería la causa, cuál sería el origen de ese castigo para la ciudad. Entonces, por allá fueron y consultaron a los oráculos, que eran como unas entidades que de alguna manera podían entender, interpretar y saber las cosas. Y entonces allá le dijeron, alguien mató al rey Layo el anterior y la epidemia no va a parar hasta que no se sepa quién fue. Y entonces sencillamente se propuso el rey Edipo a investigar, es por cuenta de él, a investigar a ver quién había sido el asesino del rey Layo. Y por allá él encontró con un cieguito que era adivino. Era un viejito adivino, y entonces él le dijo que él había matado a su padre y se había casado. Le dijo, tú Edipo has matado a tu padre Layo y te has casado con tu madre Yocasta. Entonces, pues eso fue una noticia grave. ¿Qué hizo Yocasta? Se mató, se mató propiamente ella cuando supo eso. La señora de la vergüenza y todo eso se mató. Y Edipo entonces se sacó los ojos y empezó a vagar, a irse
de la ciudad, abandonó la ciudad y únicamente una hija de él lo acompañaba, ¿no ve? Lo acompañaba y así fue a parar por allá a una parte donde estaba Teseo, que fue el que había derrotado al Minotauro, no había otro héroe legendario, y sencillamente allá estuvo en la ciudad de Colono hasta que murió. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta? Tiene una resonancia en la parte de la psicología y es motivo de estudio, ¿no? De lo que se llama se conoce como el complejo de Edipo, lo cual sí, pues entonces ya sería bueno que en otra ocasión se pudiera hablar de qué consiste ese tal complejo. Y ese es el mito para esta historia. Ah, pues qué interesante. Es un mito bastante interesante porque nos muestra unos contrastes y cómo las personas pueden cometer errores bajo su propia percepción, ¿no? Sí, señor. No, no, y en la historia Edipo no sabe que está matando a su padre y casándose con su madre. ¿Crees que fue culpa de él o fue una cuestión del No, destino? absolutamente sin saberlo. Nadie lo haría a sabiendas, ¿no? Por eso cuando él sabe viene un desastre para Yocasta, su madre, y también para él mismo, que no, decir, La se deshonra desesperó de... mucho y se sacó los ojos y todo, porque, es decir, no había más, había que pagar de alguna manera semejante error. No La deshonra de haber matado a su padre y casarse con su madre. Sí, claro, Pues eso es un problema bastante grave porque bajo la percepción de él no, de hecho él no tenía la culpa. sí. Hasta se podría pues observar y opinar que el padre tuvo la culpa por haberlo abandonado y no dar precedente de quién era. Es que la historieta esta pues está planeada así, ¿no? Esto, sencillamente, son historias caprichosas Ok. que se cumplen de toda manera, se cumplen porque se cumplen. Fíjese que el niño, a pesar de que lo regalan por allá, sin embargo, las vueltas que da y vuelve y regresa al pueblo, entonces son cosas que se conoce como predestinación, Sí, ¿no? son cosas que pasan, Sí, coincidencias que en algún bueno, momento pueden sí, llegar de a alguna pasar. manera Que estos están llamadas a suceder. sí, que puede que en el momento no sea posible ni sea posible, pero sí se han visto casos, o sea, en el mito y fuera del mito, Sí, que pasan cosas así. O sea, después de mucho tiempo se reencuentran y es desagradable, pues depende mucho de lo que haya pasado anteriormente. sí. No, no, el amor que tiene un hijo por su mamá o una hija o por su papá es algo natural. ¿En qué momento crees que puede volverse un problema? Volver sin problema. Sí, Bueno, hay muchas razones, ¿no? Hay mm, muchos factores que la relación entre padres e hijos se vuelven un problema por el ujú, comportamiento del hijo, ¿no? El comportamiento del social del hijo puede ser un problema, como también el comportamiento social de los padres. Cualquiera de esas cosas, esto hoy en día es lo más puede ser un frecuente, ¿no? problema. Mm, Está bien hasta cierto punto, pero todo está en la proporción, ¿verdad? O sea, está bien, pero el hecho de llegar a pasarse o aumentar las dosis a un punto en el que ya se vuelva, por ejemplo, algo obstinado por el hecho de malcriar con tanto amor, pues eso ya es un problema, ya se convierte en un problema, ¿verdad? sí. No, no, ¿usted cree que en una historia tan antigua como la de Edipo puede ayudarnos a entender
las relaciones familiares de hoy en día? ¿Cómo era que decía? ¿Usted cree que una historia tan antigua como la de Edipo puede ayudarnos a entender las relaciones familiares de hoy en día? Y sí se pueden estudiar bajo el amparo de la psicología, ¿no? Para entender el profundo significado que hay en ese tipo de relaciones, en esa comedia, en esos lazos que se forman ahí. De alguna manera esto tiene mucho significado, tiene un significado más profundo, más interno. Entonces, aquí solamente nos sometemos a narrar la parte narrativa de los hechos, pero lógicamente en psicología se le han dedicado capítulos enteros al estudio de esa relación, ¿no? Sí, pues, Por algunos hechos inconscientes ujú, que suceden en la relación padres, hijos, madres e hijos. Entonces, esto, eso la psicología pues tiene sus teorías, sus conocimientos para ayudarlo a explicar mejor. pues sí, tiene razón y es algo en lo que yo estoy de acuerdo, porque es una historia que a pesar de estar fundamentada hace tantísimos años, ha tenido una repercusión en esta época gracias a que pues podemos estudiar el comportamiento de las personas en su círculo y con su círculo. Y pues es algo bastante interesante viéndolo desde ese punto de vista. Y no, ¿por qué cree que un mito tan trágico y fuerte ha sido tan famoso a lo largo de los años? Pues, ¿cómo es la que, por qué qué? ¿Por qué cree que un mito tan trágico y fuerte ha sido tan famoso a lo largo de los años? Pues es que hay muchas mitos y leyendas especialmente de Grecia, que se quedaron y que sobreviven por su particular estilo de narración y también por el contenido, ¿no? Hay unos de fantasía, Amor, tragedia. como por ejemplo el Minotauro, también. Eso es una cuestión que también se trata de otro hijo, un muchacho. Entonces, son maneras de ficción de tratar temas Sí, sociales que se vuelven un problema para la familia. ¿No ve? sí, me parece Eso es bien. todo. Pues es una experiencia bastante confortable poder compartir estos momentos con usted y pues poder averiguar un poco más de la historia que nos rodea, de lo que es el mundo, de Sí, cómo esta historia nos puede llevar a tomar conclusiones o saber cosas que anteriormente no teníamos idea de que sucedían. exacto. Eso, Esto es una gran oportunidad y una gran experiencia, yo creo que tanto para usted como para mí. exacto. Así es. Es una oportunidad de intercambiar algunos conceptos sobre el mito. Sí, En este caso, el de Edipo Rey, que de por sí ha sido tratado por varios autores. Han tomado el tema y lo han extendido bastante, lo han analizado bastante. Hay varios escritores que han realizado libros precisamente con el tema Edipo el Rey y su influencia en la psicología. Tiene que ver sus raíces en la psicología, ¿no ve? sí. Entonces, eso es muy bueno. De todas maneras, esos tienen alguna razón de ser. Hay unas enseñanzas ahí entre líneas que se pueden entender haciendo uso de otros conocimientos especializados. Ok. No, pues yo le agradezco mucho este espacio que usted me ha dedicado y nos ha dedicado al público para que nosotros podamos comprender, entender y conocer sobre el tema.
un tema que anteriormente no manejábamos y hoy en día podemos decir con certeza que lo hemos visto y lo hemos investigado nosotros dos y le venimos a compartir a ustedes esta experiencia tan bonita que es compartir la sabiduría. Bueno, Pues no siendo más, muchas gracias, ¿no? bueno, ha sido un placer, mucho gusto, mucho Amén. gusto.